La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presenta Catequesis para niños. Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Catequesis para niños. Hola amigos, gracias por acompañarnos en un programa más de Catequesis para niños. ¿Qué tal, niños? Sean bienvenidos. ¿Qué tal están ustedes? Espero que bien y que les guste el asunto que hoy vamos a tratar. Hoy, queridos hermanos, vamos a tratar un tema cuyo título es Un solo bautismo. Catequesis para niños. El propósito de este tema es distinguir y entender lo que la Iglesia piensa sobre el sacramento del bautismo. Comprender que por el bautismo somos regenerados como hijos de Dios. Mirar la vida. En una ocasión, una señora preguntó: Tengo una duda. ¿El bautismo que se realiza en otras religiones, sectas, es válido? El bautismo es válido mientras se realice bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de hacer lo que dice la Iglesia, es decir, de borrar el pecado y salvar el alma. como esto es muy difícil de determinar en cada secta o religión, en cada país los obispos hacen una lista de iglesias cuyo bautismo es válido o inválido. Si tienes dudas sobre alguna iglesia en concreto, debes consultar a tu párroco, el cual tendrá la lista que se maneja en su diócesis. Vemos lo que opina este sacerdote sobre el bautismo protestante. Sí, mijo. Yo fui bautizado en una iglesia evangélica, que no es la católica. Sí. Yo de niño no recibí el bautismo. ¿Recibiste el bautismo? Yo no recibí el bautismo. Sí, ya, ok. Y me bautizaron en el nombre de Jehová Dios, el Padre, de Jesucristo, su único Hijo, y el Espíritu Santo, el Gran Consolador. Yo quiero saber si este bautismo que yo recibí es válido o no. Y yo estoy recibiendo clases de catequesis en una iglesia católica aquí en Brentwood, Nueva York. Y yo también quiero recibir el cuerpo de Cristo. Amén. Después que termine este proceso en el cual estoy. Amén. Y otro problema que yo tengo, que yo no soy casado. ¿Estás viviendo con alguien? No, estoy solo acá en Nueva York. Mi familia está en El Salvador. Y lo que yo quiero saber es si yo puedo recibir el cuerpo de Cristo después que termine este proceso en el cual estoy. Y si el bautismo que yo recibí es válido, tienen que volverme a bautizar. Muchísimas gracias por tu pregunta, muchísimas gracias por ser parte de la audiencia de este programa Conozca Primero su Fe Católica. La única forma en que un bautismo fuera de la Iglesia Católica es aceptado como válido en la Iglesia Católica es, y no como sacramento, sino que como algo lícito, es si se bautiza con la fórmula trinitaria, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 lo siguiente: Jesús comisiona a sus discípulos para que hagan esto. Dice: vayan pues y hagan de todos los pueblos mis discípulos, bautícenlos, y esto es lo que se conoce como la fórmula trinitaria, bautícenlos en el nombre del Padre, es decir, con la autoridad del Padre, en el nombre del Hijo, con la autoridad del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino, pero es un Dios uno, es decir, Dios es uno, pero creemos que hay tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Por lo tanto, el bautizar en el nombre de la Trinidad, es decir, del Dios que es uno, pero
al mismo tiempo compuesto de 3 personas diferentes, es la forma de bautizar a una persona. Si tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia acepta ese bautismo, y lo que tienes que hacer una vez que termines con tu proceso de formación teológica es hacer una proclamación de fe públicamente. Y la proclamación de fe no es otra cosa que es recitar el credo que recitamos todos los domingos en la Santa Misa. Lo recitas públicamente, y de esa forma ya eres pues aceptado y eres bienvenido en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. Una cosa que quiero también decirte: si tú no estás casado, pero no estás cohabitando, es decir, no estás viviendo con ninguna persona, no estás teniendo relaciones sexuales con nadie, pues entonces tú no tienes por qué preocuparte de que no puedas recibir al Señor. Lo que es importante, y estoy seguro que te van a ayudar a hacer, es que cuando tú termines tu preparación teológica, que hagas una buena confesión de toda tu vida, si es posible, que saques toda la basura, toda la escoria que tienes por dentro, delante de el Señor, ante un ministro del Señor que es un sacerdote católico, y que recibas la absolución sacramental, que te dé la penitencia para que la hagas, y con el propósito de enmienda, es decir, enmendar tu vida, comenzar de verdad a caminar en el camino del Señor Jesús, en una iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica. Ya ve y recibe a Cristo Jesús en la Sagrada Eucaristía. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Catequesis para niños. Esto nos aclara la situación de alguna persona que, habiéndose bautizado en otra iglesia, quieran entrar en la Iglesia Católica. La mirada de Dios. ¿Bautizaban los primeros cristianos a los niños? Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Hola amiguitos, ¿qué tal se encuentran? Hoy quiero contarles la historia de la primera persona documentada que puso su fe en Jesús en el continente europeo. Se trata de una mujer llamada Lidia de Tiatira, que vivía en Filipos, ciudad principal de Macedonia, la que hoy conocemos como Turquía. Esta conoció al Señor Jesús a través de Pablo. Pablo era un misionero que predicaba el mensaje de Jesús en diferentes países a los judíos y no judíos. En su segundo viaje misionero, estando Pablo en Troas, de noche, recibió de parte de Dios una visión donde un hombre macedonio le rogaba que por favor fuera a Macedonia y le ayudara. Al ver la visión, salió de inmediato con sus compañeros de viaje. Entendieron que Dios les estaba ordenando ir a ese lugar para anunciar el mensaje de salvación a la gente que allí vivía. Zarpando ellos, llegaron a la isla de Samotracia y al día siguiente salieron al puerto de Neápolis, y de allí fueron a la ciudad de Filipos. Y allí se quedaron algunos días y predicaban el mensaje de salvación. Un día de reposo, Pablo y sus compañeros fueron a las afueras de la ciudad, junto a la ribera del río. Y allí se encontraron con unas mujeres que se reunían para orar y leer las Escrituras. Ellos al llegar se sentaron y comenzaron a hablar el mensaje de Jesús. Entre las mujeres que estaban reunidas se encontraba Lidia. Ella era vendedora de púrpuras, telas muy finas y costosas que solo usaban los de la realeza. Lidia adoraba a Dios y guardaba sus mandamientos.
Mientras ella oía las enseñanzas de Pablo, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que Dios había amado tanto al mundo que había enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él creyera tuviese vida eterna, y que no hay otro nombre por el que podamos ser salvos. Al escuchar todo lo que Pablo les habló del amor de Dios y su plan redentor, decidió entregar su vida a Jesús y poner su fe en Él. Lidia y su familia fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después de haber sido bautizados, ella y toda su familia le rogó a Pablo y a todos los que con él estaban que si consideraban que ella hubiese creído en el Señor, que entraran a su casa y posaran en ella. Y con mucha insistencia los invitó a quedarse en su casa y así lo hicieron. Queridos niños, esta linda historia nos enseña que Dios es el que abre el corazón de las personas para que escuchen su palabra. Nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nos enseña también a servir a otras personas con amor. Catequesis para niños. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Catequesis para niños. En una familia siempre hay niños. Al decir que es seguro que los bautizarán también, ya que dicen cuándo fue bautizada y su familia. Es cierto, Pipo. La frase todos los suyos y su familia, por obligación, debe incluir a los niños que estuvieran presentes. En el caso del carcelero, si los niños no fueron bautizados, sería muy difícil entender la frase se bautizó él con todos los suyos. La Iglesia nos enseña. Veamos lo que dice el Catecismo sobre el bautismo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Es un don porque se nos da gratuitamente. Es gracia porque es dado incluso a los culpables. Bautismo
porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Conociendo a... Hoy conoceremos la opinión de un matrimonio. Llevábamos ya 3 años casados cuando nació nuestro primer hijo, Luis Miguel, que supuso una gran alegría para toda la familia, y quisimos, por supuesto, compartir esa alegría con la Iglesia y transmitirle a nuestro hijo la luz de la fe e introducirle en la familia cristiana y ofrecerle una alternativa de vida compartiendo lo que nosotros estábamos practicando como matrimonio cristiano. Bueno, pues el bautismo de nuestros hijos creemos, desde el primer minuto creímos que era muy importante, porque nuestra vida matrimonial ha sido basada en los valores cristianos y creíamos que era la puerta fundamental y esencial para nuestros hijos entrar también en esos mismos valores cristianos. Valores cristianos más allá de la justicia, más allá de ser solo luz de una pequeña puerta, sino de toda la vecindad. El bautismo nunca ha sido una tradición para nosotros en el matrimonio cristiano. Creemos que es un paso más allá, creemos que es darle oportunidad a nuestros hijos de poder entrar a formar parte de la gran familia cristiana que está basada en una serie de valores fundamentales y esenciales para el convivir, para el desarrollo y sobre todo para la creencia de una serie de dogmas de fe esenciales en nuestra vida y en nuestro comportamiento diario. Valores tan importantes como la justicia, valores tan importantes como simplemente saber ser persona, que está desarrollada más allá de ser cristiano. Bonito testimonio de esta pareja. Profundización de la experiencia. Jesús enseñó la necesidad de que todos se bauticen para obtener la salvación. Él no excluyó a los niños. El bautismo es un don para todos, no solo para los adultos, dice San Pablo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Hay quien afirma que no se debería bautizar a los niños hasta que no pudieran ellos decidirlo. Pero esto contrasta con las palabras de Jesús cuando dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. ¿Podemos nosotros prohibirle el bautismo por el cual se entra en la vida del reino? El bautismo de los niños es la práctica de la Iglesia desde el principio. En la Iglesia del Nuevo Testamento, cuando el cabeza de familia recibía el bautismo, se bautizaba a toda la familia. El bautismo nos comunica la salvación que Jesús ganó en la cruz y lava los pecados. Es un sacramento, es un don gratuito. ¿Es válido el bautismo de los niños? Veamos ahora evidencias de bautizos de familias completas, lo que incluye también a los niños. ¿De dónde sacarán que es antibíblico? Revisemos Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 1 al 48. Donde Pedro bautizó a la familia de Cornelio. Un día, mientras oraba incesantemente Cornelio, se le apareció el ángel de Dios. Le mandó a buscar a Pedro. Este obedeció, mandando a 3 de sus siervos. Lo encontraron y Pedro fue y predicó a toda la familia de Cornelio. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y así entendió Pedro
que no se podía negar el bautismo a estas personas. Estaban escuchando toda la familia, y cuando hablamos de toda la familia, también estamos hablando de las personas menores, de los niños. También estamos hablando a la vez de los siervos y los hijos de los siervos. Entonces Pedro mandó a bautizar a todos ellos. Para entender mejor, veamos antes Génesis capítulo 17, versículos 12 al 13. A los 8 días de nacido, todo varón será circuncidado en vuestras generaciones. Los siervos, los nacidos en casa, los comprados, aunque no sean de vuestra estirpe, todos los criados en casa o comprados se circuncidarán. Pero ¿para qué se circuncidaban? Especialmente para pertenecer al pueblo de Dios. Ahora veamos algunos ejemplos. Isaac, hijo de Abraham, fue circuncidado. Génesis capítulo 21, versículo 4. Circuncidó a Abraham a Isaac su hijo a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Pablo también fue circuncidado. En Filipenses capítulo 3, versículo 5, Pablo mismo nos cuenta sobre su vida. Circuncidado al 8º día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, nacido de hebreos, y según la ley, fariseo. Así también Jesús fue circuncidado, y esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 21. Cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le dieron por nombre Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Todos se incorporaban al pueblo de Dios por medio de la circuncisión. Pregunta: ¿dónde está la cita bíblica que indique que para la nueva alianza Dios mandó a prohibir la incorporación de los niños y que a su pueblo y a su reino pertenecerían solo los adultos? Veamos cómo fue cambiado la circuncisión por el bautismo para incorporarse al pueblo de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. En él fuisteis circuncidados con una circuncisión no de mano de hombre, con la eliminación del cuerpo carnal, con la circuncisión de Cristo. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él asimismo fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Para reflexionar: si fuese prohibido el bautismo de los niños, San Pablo allí debió dejarlo por escrito. Mensaje. El bautismo es una gracia de Dios que nos libra de los pecados. Entonces, se preguntarán cómo se celebra el sacramento del bautismo. Permítanme explicarles. Cuando alguien se bautiza de bebé, deberá contar con un padrino y una madrina que tengan una firme fe católica. Sí, padrinos. Los padrinos deberán ser un buen modelo a seguir para quien recibe el bautismo. Ser un buen modelo significa alguien a quien el niño pueda imitar a medida que crece. Los padrinos naturalmente no serán perfectos, pero apoyarán a su ahijado cada vez que éste necesite a alguien con quien hablar. Lo que sucede durante el bautismo es exactamente lo siguiente. ¿Qué nombre han elegido para este niño? Entonces los padres dirán el nombre. Por ejemplo, Augusto Ambrosio Carita de Melocotón. Bueno, ese no es su nombre de verdad. Claro que no. Como les iba diciendo. ¿Qué piden a la iglesia para este niño? El bautismo.
Compromiso cristiano. Sería bueno que te comprometieras a acudir a una ceremonia de bautismo y después escribieras los momentos que más te han gustado y su significado. Celebración. Seguramente te bautizaron de pequeño. Escucha esto y verás cómo tuvieron razón al hacerlo. ¿Por qué bautizar a los niños y no esperar a que sean adultos? Después de que Jesús resucitó, al subir al cielo, dejó un mandato a sus discípulos: bauticen a todas las gentes. Y desde entonces la Iglesia bautiza a quienes quieren ser discípulos de Jesús y aceptar su salvación. El sacramento del bautismo perdona los pecados, comenzando con el original, que consiste en haber nacido lejos de la amistad con Dios por ser hijos de Adán y de Eva. Nos hace hijos adoptivos de Dios al unirnos a Cristo, su único Hijo. Nos añade a esa familia de los hijos de Dios que es la Iglesia y nos permite recibir de ella los demás medios de salvación. ¿Unos padres católicos le negarían a sus hijos todas estas gracias divinas? Que se bautice cuando sea grande. Desde hace 500 años, eso hacen los hermanos cristianos separados de la Iglesia Católica, pero desde hace 2000 años,
Los católicos acostumbramos bautizar también a los niños, porque cuando un papá se convertía, pedía el bautismo para él y para su familia, como se ve en Hechos 16 del 22 al 34. Por derecho natural, los padres transmiten a sus hijos una nacionalidad, un idioma, una cultura y sus creencias religiosas. Imagínense lo que sucedería si los padres decidieran esperar hasta la mayoría de edad para que sus hijos escogieran libremente lo que por derecho les corresponde. Los hijos de los católicos llaman a Dios su Padre, con todo derecho, desde que aprenden a balbucear y crecen en medio de la comunidad cristiana como uno de nosotros. ¿Por qué bautizamos? Muchos lo hacen por tradición o por ponerle nombre al niño, otro para tumbarle un cuerno, el otro se lo tumbarán cuando lo confirmen, otros para conseguir compadres y hacer fiesta. Estas suelen ser las respuestas y las motivaciones de los papás cuando desean bautizar a sus hijos. Pero, ¿qué dice la Iglesia Católica de este sacramento? El bautismo no quita la libertad del bautizado, no es imposición, es un don. Jesús instituyó el bautismo para significar con el agua natural el perdón de nuestros pecados. El bautismo realiza en nosotros aquello para lo cual Jesús vino al mundo, predicó su evangelio, murió y resucitó: la redención del hombre. El bautismo perdona el pecado original y los pecados personales cometidos antes de recibir el sacramento. El bautismo nos hermana a Jesús y nos hace hijos adoptivos de Dios y coherederos de la gloria. El bautismo nos introduce a la Iglesia, comunidad de los hijos de Dios. El bautismo nos da la gracia de Dios que simbolizamos en la vestidura blanca. El bautismo nos hace morir a la vida del pecado para resucitar a una nueva vida con Cristo. Esto lo simbolizamos en la vela encendida en el cirio pascual. El bautismo nos hace miembros de Cristo sacerdote, profeta y rey. Esto lo simbolizamos en la unción con el santo crisma. ¿Qué se necesita para bautizar? Que los papás, o al menos uno, sean católicos. Si los papás no se preocupan por bautizar a sus hijos, los abuelos u otros familiares no pueden hacerlo a escondidas de los padres, pero sí pueden hacer labor de convencimiento para que lo hagan. Requisitos para bautizarse. Por conveniencia del niño, se pide el acta del registro civil, tanto para asegurar su pertenencia a la sociedad, como para no poner un nombre diferente al del registro civil. La Iglesia pide que los padres y padrinos asistan a un curso de preparación que, gracias a Dios, ya se da en muchos lugares. Si el niño tiene más de 6 años, debe prepararse como si fuera a hacer su primera comunión, ya que está en edad de catecismo. La Iglesia manda que los niños se bauticen tan pronto como la madre pueda asistir a la ceremonia. Compromisos de los papás al bautizar a los hijos. 1. No deben bautizar solo por costumbre. 2. Al bautizar a los hijos, comprométanse a asistir a misa todos los domingos y a llevar a sus hijos desde chiquitos a reunirse con la comunidad cristiana. 3. Comprométanse también a enviar a sus hijos a la catequesis tan pronto como tengan la edad. Si han bautizado a su hijo, felicidades. Qué responsabilidad tan grande el tener ahora en su hogar a un hijo de Dios. Enséñenlo a amar a su Padre del cielo y a vivir haciendo su santa voluntad. Tienen ahora en su hogar a un niño que es el templo vivo de la Santísima Trinidad. Dios vive en él. Ahora debemos recordar qué debemos hacer para estar bautizados. Dar más alegría a los que nos rodean, tratar con más cariño a todos, no pelear, no mentir, no robar, respetar a los papás y a los profesores. Exacto, Pipo. Así demostrarás que eres cristiano.
Jesús mi amigo, estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo. Jesús mi amigo, estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo. Dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor, sellando mi alma con su amor, para siempre suyo soy. Me hundo en el agua del perdón y renazco para Dios. En la cruz de salvación inició mi resurrección. Jesús mi amigo, estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo. Unido a su cuerpo, miembro soy de la iglesia en comunión. Seré una ofrenda viva de amor para quererte aún más, Señor. Espíritu santificador, vives en mi corazón. No lo dejes nunca, por favor, que ya soy hija de Dios. Jesús mi amigo, estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo. En mi bautismo. Catequesis para niños. Bueno niños, llegamos al final de nuestro encuentro. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros en este encuentro. Hasta luego. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones para todos. La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presentó Catequesis para niños. Un amigo siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesús! Tengo un amigo siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Catequesis para niños.